Adelantado los otros días con respecto a este incidente ocurrido en el Teatro Comedia. Habían estado con nosotros chicos de Cumbres Borrascosas aquí presentando parte del espectáculo. Y bueno, está nuevamente con nosotros Hernán. En otras circunstancias. ¿Cómo estás, Hernán? Y también lo acompaña Ramiro Landío. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Hernán Espinosa, que eras el director, que habías estado trabajando un montón para eso, que de pronto tenían un vestuario espectacular, que lo habían hecho con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo y de pronto, bueno, un día antes, el mismo día del estreno, enterarnos que no había nada en pie. ¿Qué perdieron? ¿Todo el vestuario, todos los instrumentos, los equipos? Todo el Absolutamente vestuario, todo. la escenografía, todo. Yo entiendo que el fuego fue devastador, entonces no queda nada, no, absolutamente nada. Y estamos todos con el tema este de inventario y viste ver todo. Es un garrón y de lo que yo no pensaba Por las estar expectativas que ocupándome. tenían, ¿no? Del lanzamiento Es que de la eso obra es el y lo tema. que era, lo que habían trabajado, Lo que chicos, habíamos para eso. trabajado. Bueno, ¿cómo queda esto ahora? ¿Alguien se hizo cargo de lo que es el vestuario, que le había significado mucho Bueno, dinero? todo el tema de... Yo lo único que puedo decir es la muestra de amabilidad, de compromiso de parte de las autoridades, municipalidad. No solamente ahora después del siniestro, sino yo antes, incluso el año pasado, yo ya había trabajado en el Comedia y a mí me hacían sentir muy cómodo, a nosotros, los chicos, los actores, muy cómodos estábamos ahí. ¿no ¿Pero hay un cierto? seguro que cubra los gastos Yo de calculo ustedes? que debe haber, yo esta parte no la manejo, yo simplemente soy artista que va invitado por el Teatro Comedia y por eso te digo, allá habíamos trabajado y todo bien, y hasta las medidas de precauciones todas se toman como siempre, es un teatro serio. Yo ya había trabajado en el Real, después también ahora en el Comedia, y cosas que yo no pienso de este tipo de teatro, que pues, se supone que tenés todo bien cuidado, como de Todo hecho había controlado. sido, por supuesto, estaba todo controlado, así que desde ahora... Bueno, ¿cómo sigue esto, Hernán, ahora? ¿Ustedes Mira, van a comenzar de vuelta con todo lo que es el vestuario, con todos los equipos? Mira, ¿Cómo es? es todo muy reciente. muy sí, reciente, sin duda todavía estamos evaluando todos los gastos, ¿no es cierto? Porque son Pero muchos. ¿cómo harían todo en el teatro? Claro, porque dejamos el día anterior, esto fue el jueves, nosotros el miércoles a la mañana tuvimos el ensayo general. Y de ahí ya guardamos todo. Y quedó todo, instrumentos, el vestuario, todo en los camarines bajo llave, porque después había ensayo del baño municipal y en la noche había una función en el método Suzuki. O sea que no podíamos dejar nada. Listo, pero el otro día. Y yo me despierto porque me llaman a las 4 de la mañana y dicen, se está quemando el Teatro Comedia. Me estás cargando, no puede ser. Y bueno, Pero no lo podían creer, chicos. no podemos creer porque justo el día del estreno, yo me acuerdo también como ópera rock, ¿no es cierto? La anécdota del Teatro Argentino o el Nacional en Buenos Aires, que también se incendia con la producción de Jesucristo Superstar, ópera rock de Roma. Y, o sea, mirá vos justo La relación, ¿no? las relaciones, horribles. ¿O tenían planificado alguna gira después de la actuación que hicieron en Córdoba? Pero claro, eso era como una muestra, ¿no es cierto? Miren las cosas que se hacen en Córdoba y había muchas expectativas con esas funciones. Nos había ido tan bien en Villa Ur con el Avant Premier. La verdad, o sea, pasó el fin de semana que supuestamente era de funciones y ahora fue algo totalmente distinto a lo que tenía planeado. No, pero lo importante es que el señor intendente, bueno, habló con ustedes y se hizo cargo... No solo el intendente, Luis Gregorati, director de Cultura, Mazzarella desde Educación. Es más, lloraron conmigo juntos, estaban ahí llorando conmigo, yo estaba devastado. Y lo peor era, bueno, ahora yo tengo que seguir manteniéndome fuerte, pero tenía a todos los chicos del elenco atrás. ¿no? Eso te quería preguntarle como actor, ¿no? De pronto con el elenco, ¿qué es lo que pasa ahora, no? Vamos a hacerle el aguante al director, tenemos otras propuestas de trabajo y vamos a seguir adelante, ¿cómo van a hacer? Así es. Bueno, yo vengo en representación de todo el elenco y bueno, imagínate que fue un golpe muy duro para nosotros y sobre todo tenemos que estar fuertes también para apoyarlo a Hernán, que él se vino abajo con todo esto, pero también se muestra fuerte frente a nosotros. Y bueno, estamos reuniéndonos constantemente, nos hablamos, bueno, nos tiramos pilas y con ganas de no bajar los brazos y de hacer Cumbres Borrascosas finalmente. O sea. Yo los vi tan fuertes a ellos que ¿Eso te ayudó? Que me ayudó, porque yo digo, bueno, yo pensaba esto se desinfla, ahora sí, y no, al contrario, me dice, no, esto no va a estar, pero lo vamos a hacer. Hay un compromiso incluso desde las autoridades también de que con la reconstrucción del nuevo teatro, que planean hacerlo en tiempo récord. Antes del fin de año. Sí, la reinauguración va a ser con Cumbres Borrascosas. Qué bueno. Entonces, aparte, mucha buena onda con la gente del teatro.
Alberto Ramos, realmente Sí, un maestro. sí. Era una familia, Sí, era una sí, familia sí, en el Comedy. Sí, aparte él, te digo, tiene muy buena predisposición para abrir las puertas, sobre todo a los artistas cordobeses, ¿no? Que nosotros eso lo valoramos Eso mucho. es lo importante, darle el espacio a la gente que es de acá y que la pelea y que la lucha muchísimo para poder Alicia, mostrar lo que hace. me cumplían todos los caprichos, ¿entendés? Se quemaron unas luces robóticas que las habían sacado. Hernán. Yo totalmente caprichoso. fíjate vos. Pero escuchame, tenía unas luces robóticas increíbles que cuando yo voy 2 semanas antes no estaban. Digo, ¿cómo no están las robóticas? Yo me muero si no están las móviles. Me las trajeron para mí. Qué tan lindo teatro en sí. Y ahora se quemaron, se me quieren matar. Teatro bellísimo, pero bueno, es seguramente, hermoso el chicos, se teatro. va a restaurar en el tiempo que Ojalá, se ha hecho ojalá, este año, ojalá, y hay que mucha sea buena el debut voluntad. con Cumbres, ¿no? Me encantaría. Y estaremos. Bueno, todo el apoyo, estamos para ayudarlos, así Te que agradezco cuenten con muchísimo nosotros. porque sé que estuvieron antes para la Premier y con esto y yo estoy con muchas cosas que no podía venir, que sí, que al final dije no, sí vengo porque me han hecho el aguante desde siempre, no puedo dejar Te de mereces venir. que todo se solucione lo antes posible. Ojalá. Gracias, Hernán, gracias, Gracias Luciana, a por vos. acompañarnos. Gracias a vos, Alicia. Adelante, Hernán. Gracias, Alicia. Bueno, esta cuestión del incendio del teatro no es para nosotros una noticia que se diluya así nomás con el tiempo, sino justamente una cuestión que se transforma en un problema para todos los cordobeses y que debemos resolverlo. La municipalidad ya ha dicho que lo quiere reconstruir y así como esta obra de teatro no se desarma, esta obra de teatro Cumbres Borrascosas no se desarma con el incendio del teatro, tampoco el espíritu de esta institución tan querida por los cordobeses.